Implicaciones de una expulsión por democrático. Naem, cuéntanos un poco sobre estas implicaciones de la expulsión y qué gana la población venezolana de cara a un aislamiento definitivo por parte de estos países. Van a tomar, que se pueden tomar en la OEA, esfuerzos políticos, esfuerzos diplomáticos, esfuerzos económicos, que esos esfuerzos económicos, inclusive todas las sanciones que están siendo aplicadas al gobierno de Venezuela, van a tener una consecuencia terrible para la población venezolana. Ahí lo vemos el caso de Cuba, bloqueo de muchísimos años con una consecuencia terrible para el cubano. ¿Qué pasará? ¿Qué tanto puede afectar al venezolano común todos los esfuerzos que se están haciendo? Es interesante porque por primera vez hay un consenso de que el gobierno de Venezuela es un gobierno fallido, un gobierno que atenta contra las libertades del ser humano, que es un gobierno que no respeta los derechos humanos. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cuál va a ser el efecto final para el venezolano? Yo pienso que son efectos diplomáticos, pero para la práctica va a ser un poco difícil que logre un cambio si el venezolano en sí no lo realiza desde adentro. La comunidad internacional está haciendo todos los esfuerzos posibles y todo lo que debe hacer y puede hacer, pero Naem, el principal... Sí. Sí. El tiempo es corto en televisión, Naem, y tengo que hacerte una pregunta obligatoria antes de que se nos agote el tiempo acá en Brújula Internacional. Naem, ¿qué alcance puede tener la Organización de Estados Americanos de no darse una expulsión de Venezuela, de este organismo regional de integración, de no existir una aprobación, por supuesto, porque sabemos que existen reiteradas discusiones, inclusive discusiones paralelas, de no existir la activación de una Carta Democrática en definitiva por parte de la Organización de Estados Americanos para Venezuela? ¿Qué tipo de acciones puede o históricamente ha tenido la Organización de Estados Americanos para con los países que son miembros de este organismo regional de integración y que han atravesado procesos políticos de esta envergadura? Esto lo pregunto porque mucho se ha hablado acerca de algún tipo de decisión que pueda tomar la Organización de Estados Americanos. Sabemos que en el tema de los organismos internacionales, por lo menos en la Organización de Naciones Unidas, solamente el Consejo de Seguridad tiene decisiones vinculantes para con las naciones. ¿Qué instancia de la Organización de Estados Americanos puede tener algún tipo de decisión? Sí se prepara un terreno para una posible intervención militar. Digamos, un punto importante para pasar a una intervención militar, pero el tema... ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Vamos, Naem. El tema de una intervención militar es un tema complicado porque en todos estos temas, en toda la parte de lo que es el análisis de Venezuela, no se toma en cuenta la influencia de China y Rusia en Venezuela. Así que las implicaciones son implicaciones diplomáticas, pero pasar a una acción general de una intervención militar, porque llaman intervención humanitaria, que no tiene ningún efecto, porque el gobierno de Venezuela no va a permitir ninguna intervención humanitaria, no va a permitir ningún tipo de injerencia extranjera. Los efectos van a ser a nivel diplomático, con una posibilidad de apoyarse en ese esfuerzo de la comunidad internacional para realizar esfuerzos militares de mayor envergadura, que yo lo dudo debido a la influencia de poder hacer y cambiar la situación, y tiene que moverse y no esperar que la comunidad internacional reaccione. La comunidad internacional hace lo que puede hacer, pero el venezolano tiene que realmente movilizarse hacia un cambio. Son los únicos que pueden cambiar la situación. Importante lo que dice Naem, porque definitivamente aniquila cualquier tipo de presunción, además aniquila cualquier tipo de especulación que pueda existir en la población venezolana acerca de muchas cosas que se han mencionado en redes sociales, que se han mencionado a través de los teléfonos, de las computadoras, en donde se habla de todos los países dentro de la Organización de Estados Americanos y están de acuerdo con la Constitución de la Organización de Estados Americanos, no pueden incurrir en el delito de violación de la soberanía o en el delito de injerencia en las demás naciones. Es importante destacar lo que acabas de decir, Naem, que el gobierno venezolano no permitiría ningún tipo de intervención y que además las naciones están atentas a la influencia de Rusia y China dentro de Venezuela. Y hago esta salvedad y recopilo todo lo que has dicho en tu alocución, porque
en reiteradas ocasiones, inclusive en canales de televisión o en programas de televisión pues paralelos, inclusive en el mismo horario que el nuestro, se han hablado de estos temas de forma muy ligera, de forma muy suave, y es importante recurrir a especialistas como tú y además que están cerca de la política norteamericana para que nos aclare y nos diga esto no lo considero posible. Muchísimas gracias. Exactamente, lo ha explicado de una forma magistral. Muy rápido, existe un informe del 13 de septiembre de 2017 que se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde allí se habla sobre la influencia, el título es La influencia de un Estado criminal y sus actores. Allí habla de la influencia de China en Venezuela y que posiblemente a la hora de un conflicto el territorio venezolano puede ser usado como bases provisionales para el ejército chino. Así que el tema de intervención militar y el tema de una salida vía una presión diplomática está muy complicado, y yo creo que el venezolano tiene que estar consciente de que la salida no va a ser fácil y que tiene un futuro bastante complicado si no lucha por su libertad. ¿Cómo evalúas en estos momentos la posición de países como Ecuador, que en reiteradas ocasiones ha hablado sobre su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero que en los últimos años se ha mostrado un poco más equilibrado en el tema de la política internacional y su respaldo a la revolución del siglo XXI? Además de eso, quisiera que evaluaras también la posición de Bolivia y Nicaragua, que atraviesa hoy por un proceso político difícil, pero que no ha dejado de hablar de Venezuela, por lo menos dentro del seno de la Organización de Estados Americanos y de su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Algo a nuestro favor, a favor de la oposición venezolana, es el hecho de que el gobierno de Venezuela ha perdido influencia en América Latina. No estamos hablando, esta cancillería no es la misma cancillería de Hugo Chávez. La forma como se ha llevado, se ha encontrado más enemigos que amigos. La forma como de su forma de actuar en América Latina, en la OEA, en organismos internacionales, ha estado sumando enemigos. Amigos que han sido partícipes o han estado con Venezuela en el pasado, gracias a la política bastante cambiante del gobierno de Venezuela, bastante arrogante del gobierno de Venezuela, ha obligado a que países se han alejado, y por eso estamos a la puerta de una suspensión de que se logren votos. Pero eso no quiere decir que habrá un cambio. Naim, lamentablemente el tiempo se nos agotó acá en Brújula Internacional. Queremos agradecerte muchísimo tu presencia acá en el programa, haber hecho un espacio en tu agenda para poder conectarte vía Skype desde los Estados Unidos con nosotros, acá en los estudios de Globovisión. Sin duda alguna el tema da para muchísimo más, pero nos despedimos de ti con el compromiso de poder seguir indagando acerca del contenido y poder seguir, pues por supuesto, ilustrándonos con el conocimiento de los expertos en este tema como tú. Era Naim Gutiérrez desde Los Ángeles, California. Nosotros esperanzados en que la solución a cualquier tipo de conflicto político que viva Latinoamérica o cualquier tipo de conflicto político que vivan los países miembros de la Organización de Estados Americanos pueda solucionarse en el marco de la paz, del entendimiento y sobre todo entendiendo que el bienestar de los pueblos es lo más importante. Con esto despedimos Brújula Internacional el día de hoy. Será hasta mañana.